Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a otro programa de En Perspectiva. El día de hoy tenemos dos temas bastante interesantes y que están muy de moda ahorita para todo el mundo, pero que creo que también hay mucha desinformación, muchos conocimientos sobre estos temas y esperamos el día de hoy poder aclararles, aunque sea un poco, de qué se trata, ¿no? Hablamos de la reforma a la ley de aduanera y la reforma a la ley de amparo. Y para eso tenemos el día de hoy un gran panel, tres grandes especialistas en las materias y que, bueno, trataremos de buscar alguna que nos deje muy claro de lo que se trata, ¿no? En primer lugar tenemos a Sandra Bello. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenos días, tardes, dependiendo de que nos vean el programa, ¿no? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Pues yo contenta de estar aquí compartiendo este espacio con grandes personalidades de vasta experiencia y gracias por permitirme igual unirme a esta mesa de diálogo. Muchas gracias. Les comento, Sandra es licenciada en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. También tiene un máster por la Universidad de Texas, también de Comercio Exterior, Negocios Internacionales, perdón. Y bueno, tiene también ahorita ay, perdón, se me fue, se me perdió, directora comercial y socia de Asafra International. Así es, Sí, correcto. correcto, ok. Perdón, se me fue ahí Un el nombre. lapsus. Muy Sí. bienvenida, muchas Muchas gracias. gracias, bienvenido. También nos acompaña el día de hoy el maestro Tlacael. ¿Cómo estás, Tlaca? Bien, Juan Pablo, Ya es con conocido el aquí por gusto. todos, por el grupo de Perspectiva, pero bueno, ya nos acompañaron 3, 4 podcasts hablando justamente de diversos temas, pero el día de hoy creo que también cuenta con la presencia el día de hoy para hablar de la ley de amparo, sobre todo, a la ley de aduanera, que también no la desconoces, y bueno, pues bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y el doctor Jesús López Peñuelas, también viejo conocido de Perspectiva, ya me lo había dicho a todos porque no había venido. Me vetaron. Pero bueno, ya está aquí. También los presento por si tienen 3, 4 capítulos que no los han visto. Pero bueno, Tlaca es licenciado en Derecho, maestro, tienes 2 maestrías, Así es. una de... Próximamente 3. Ah, Eso. mira, no, lo que es, no, lo que es... El rico humillando al pobre, ¿no? Sí, yo con una ya no aguanto, ¿no? A ver, platícanos, ¿cuáles son para Bueno, no...? la primera es maestría en Derecho con especialidad en Derecho Corporativo. La segunda es maestría en Derecho de la Empresa con el sistema del método del caso. Y la tercera que me acabo de meter es en Finanzas y Auditoría Gubernamental. Muy bien. Y doctor, también actualízanos tu currículum. No, primero agradecerte nuevamente, Juan Pablo, el gusto de estar en compañía de grandes personas. Vamos también a plantear un poco la visión política de estas reformas. Y bueno, yo soy abogado por la UDG y maestro en Derecho Constitucional y Amparo también por la misma universidad. Tengo una especialidad en Derecho Parlamentario, un doctorado en Derecho y yo me acabo de meter a una especialidad en Derecho Electoral, en formación apenas. Esa es la Entonces, competencia Tlaca. bueno, pues ya se metió a la Sí, se constitución. metió a la otra también. Muy bien, No, qué pero bueno. estamos. Muchas gracias, Juan No, gracias Pablo. por acompañarnos, que han hecho un espacio en su agenda. Sé que están muy Gracias. ocupados los tres. Son personas muy exitosas y que en su medio se desarrollan muy bien. Y bueno, coincidimos, pudimos conciliar agendas y aquí estamos, ¿no? Esperamos que podamos ampliar su perspectiva sobre estos temas y podamos, pues, que generen ustedes algunas opiniones más de lo que ya han escuchado en algunos otros lados, ¿no? A ver, Sandra, platícanos. De fondo, ¿de qué se trata la reforma a la ley aduanera? Pues mira, para hablar de la ley aduanera yo creo que tendríamos que hablar primero de qué es el agente aduanal y qué hace una agencia aduanal, porque Perfecto. en la actualidad yo he estado leyendo varias noticias, de verdad que ha sido un mes muy intenso en materia de comercio exterior. Nosotros como empresa tenemos una comunidad le llamamos comunidad aduanera, con muchos profesionistas, perdón, que se dedican a esto, ¿no? Desde la logística, la consultoría, agencias aduanales. Y el tema central en los chats ha sido la reforma a la ley aduanera, ¿no? Y esto nos hace que hierva la sangre porque dices, en el ojo público, ahorita los agentes aduanales y las personas que nos dedicamos a esta noble profesión del comercio exterior, hemos estado siendo juzgados como los malos de la película, como aquellos que se prestan para actos de corrupción, para aquellos que ven pasar las mercancías, ni siquiera echarles un ojo. Y no hay nada más lejos de la realidad que esto, ¿no? No sé si ustedes vieron en la noticia un personaje político que se puso a hablar y a decir
que los agentes aduanales no están presentes al momento del despacho, ¿no? Que le había tocado un agente aduanal que tenía 800 pedimentos y que no estaba ahí, creo que en Lázaro Cárdenas, si no mal recuerdo, y no estaba el agente aduanal para acudir al despacho, ¿no? Y entonces eso me hace pensar de la ignorancia completa en la que radican sus palabras, porque quizás ni siquiera sabe qué hace un agente aduanal y cómo funciona una agencia aduanal. La ley le prevé al agente aduanal para estos casos, pues contar con infraestructura, con personal a su servicio, cuenta con dependientes, con tramitadores, depende la parte de la ciudad donde nos encontremos, porque en Manzanillo les dicen de una forma y en Laredo otro, pero la función básica de este personaje dentro de la agencia aduanal pues es estar ahí presente cuando haya un despacho en representación del agente aduanal. Y tiene otras figuras como la figura del mandatario, que es muy importante y que es una figura que no designa solamente el agente aduanal, tú vas a ser mandatario de mi agencia aduanal y ya, sino que para que tú tengas esa licencia pues necesitas pasar por ciertos filtros que la misma autoridad establece, como exámenes, como certificaciones, polímetro, el detector de mentiras, exámenes psicométricos. Entonces, no es cualquier persona la que va en representación del agente aduanal a despachar estos embarques. Y aún así dice, es que él tendría que estar ahí en todos los despachos, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes si saben de algún administrador de la aduana, haciendo la analogía, que está ahí cada que abren un contenedor en el puerto o cada que abren un contenedor o una caja tráiler en la frontera. Pues no es así. No, por eso tiene su o en tránsito, ¿no? Sí, en así tránsito como, cuando hay auditorías en tránsito. Sí. Así como las autoridades tienen una infraestructura, pues queremos que la gente sepa que también las agencias aduanales y los agentes aduanales cuentan con un cuerpo vasto de profesionales que se encargan de que el nombre del agente aduanal siempre tenga certeza jurídica, porque sabemos que las consecuencias, y más ahora con esta reforma, pues son grandes para el agente aduanal, desde multas hasta cárcel. Entonces, pues hay muchas áreas dentro de una agencia aduanal. Una agencia aduanal es una empresa que tiene la estructura y los procesos para poder dar el servicio a todos los importadores. Estaba viendo que nada más el año pasado hubo 11 millones de operaciones. Sería irrisorio pensar que un agente aduanal va a estar pendiente de todas las operaciones y además de por lo menos 4 aduanas de adscripción que tienen, pues solamente que se teletransportara, ¿no? Sí, claro, no es omnipresente, justamente lo que te iba a decir. Tienen tienen permiso, la licencia, por así decirlo, llamarlo de la gente aduanal que le permite operar, son hasta 4 estados, ¿no? 4 Sí, 4 aduanas. aduanas. Sí. Pues claro que cada aduana en cada momento al mismo tiempo están recibiendo mercancías y pues no puede estar, es imposible que esté el agente aduanal en las 4, ¿no? Digo, de entrada. Y sí, justamente por eso tienen infraestructura y por eso ese tema. Pero sí, también ha sido muy satanizado el tema de la agente aduanal, a lo mejor por el tema el tema del huachicol fiscal que ha venido como a poner o a que la gente voltee a ver el tema de las aduanas, qué es un agente aduanal, cómo ingresaron al país, etc. Y bueno, sí, pues sí les pusieron ahí la etiqueta de responsables y sobre eso viene esa reforma, ¿no? Viene como a tratar de regularles o de alguna manera y darles un poco más de responsabilidad a los agentes aduanales, ¿no? Sobre lo que entra y sale. Digo que también de entrada es gran parte de esa responsabilidad, pues es del propio gobierno, ¿no? Que es la que está revisando y es el encargado de la seguridad de lo que entra y sale, ¿no? Pero bueno, parece ser que le están delegando mucho de eso a la gente. Yo te voy a decir una cosa. En el tema, por ejemplo, yo trabajé en la aduana, no para la aduana, gracias a Dios, para la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo. Y el agente aduanal, pues es especialista en varios tipos de mercancías y tratamos muchos de especializarnos en ciertos tipos de mercancías de acuerdo al giro de nuestros clientes, ¿no? Algunos somos más especialistas en maquinaria, otros en refacciones, otros, no cualquier agente aduanal mueve químicos. Por ejemplo, nosotros no movemos químicos porque sabemos la gran responsabilidad que representa esto. ¿Por qué? Porque necesitas hacer análisis de laboratorio, pero la autoridad es la única que pudiera tener noción si esto es verídico o no verídico, porque para eso la misma ley establece que en caso de reconocimiento aduanero se pueden hacer muestreos de mercancía. Entonces, yo me pregunto si todas esas pipas pasaron por la aduana y alguna de esas se muestreó y se dieron cuenta que no era lo que representaba el pedimento, porque un agente aduanal no tiene un laboratorio propio. Si a mí el cliente me da una ficha técnica y me dice, oye, ¿sabes qué? Esto es aceite. Entonces yo recuerdo la ficha técnica, los clasificadores de nosotros dicen, no, pues sí, es aceite, tiene que cumplir con ciertas regulaciones y pagar ciertos impuestos. Entonces yo lo doy por bueno y es aceite. Yo no me puedo meter a una pipa, hacer el muestreo y clasificarlo, porque aparte estamos hablando que ese tipo de operaciones son varias pipas. O sea, no es como que Juan Pérez de un día quiere importar combustible y ya va a agarrar una pipa. O sea, usualmente son empresas que traen alto volumen de embarques.
Y para eso, pues la misma autoridad se supone que mediante los mecanismos que tiene de fiscalización, dentro de sus facultades está muestrear las mercancías. O sea, yo me pregunto, de todos sus embarques, ¿jamás hubo muestreo de mercancías? Pues digo, evidentemente sabemos que para que haya habido ese ingreso y todo ese movilidad, por la cantidad que es, pues tuvo que ver complicidad tanto de parte del gobierno federal, evidentemente en temas de aduana, evidentemente en tema de SAT, evidentemente de Guardia Nacional, etc., ¿no? Digo, porque evidentemente es un tema de que hubo mucho complicidad. Digo, simplemente la denuncia inicial sale a través de unas personas de Guardia Nacional, ¿no? Del Ejército, ¿no? Creo que, Ellos mismos, bueno, sí, ellos mismos denuncian. denuncian que estaba pasando eso y de ahí se detona toda la investigación, ¿no? Sí. Y yo creo que este tema va más allá del huachicol y va más allá de cualquier cosa, porque ahorita a lo mejor nos estamos centrando en este tema de que hubo este asunto nacional, pero la afectación para la gente aduanal, este cambio que hacen en la ley, en lugar de hacerlos responsables solidarios, sino completamente responsable de las operaciones, pues te dejan demasiada responsabilidad a Y ti, sin ¿no? derecho a defensa. Y aparte. sin derecho aparte a defensa, porque ahorita dejando de lado este tema, supongamos que yo tengo un cliente que va a traer ciertos textiles y él me manda una ficha técnica y me dice, esto es tal porcentaje algodón, tal porcentaje poliéster, tal porcentaje sintético. Yo como agente aduanal es difícil que pueda determinar la materia constitutiva de la mercancía si no me lo da el importador. Entonces, anteriormente este artículo nos permitía, en caso de que hubiera una inexacta clasificación, decirle, oye, yo clasifiqué en base a lo que me dijo el importador. Claro. Entonces, obviamente, el agente aduanal estaba completamente deslindado del problema. Imagínate ahora nosotros decir, pues yo lo declaro de acuerdo a la ficha técnica, pero resulta que la ficha técnica estaba alterada, entonces yo cómo lo hago, o sea, cómo tengo certeza jurídica y por qué voy a ser responsable solidario si ni siquiera soy el dueño de la mercancía. Sí, claro, yo no la compré, yo no verifiqué cuando se subió, digo, si viene o sea, en el barco, por ejemplo, de China, pues yo no verifiqué cuando se subió la mercancía y se guardó y cuando llegó, o sea, es ilógico, claro que el responsable pues tiene que ser el que lo está haciendo la importación y entiendo que haya regulaciones y que la gente aduanal pues tenga que hacer una serie de cosas, pero bueno, no puede asegurar él que lo que le está diciendo el cliente sea completamente cierto, ¿no? O sea, pues esto es algo complejo. Tlaca, te veo con ganas de opinar. Sí, es que hay mucha tela de donde cortar, amigo. Digo, tú y yo estuvimos en el SAT, Sí. tú lo sabes. Yo soy pleitista de corazón, siempre estuve en contencioso. Me tocaban asuntos de aduana cuando las aduanas eran parte del SAT, ¿sí? O sea, estaba auditoría, recaudación, jurídico, aduanas y la atención o asistencia al contribuyente, ¿no? Poco a poco fue eso evolucionando y actualmente pues las aduanas ya no son del SAT, ¿sí? Hay una agencia nacional de aduanas de México que depende directamente del Ejecutivo, ya no pasa por el órgano desconcentrado que sería el SAT y luego por la Secretaría de Hacienda, o sea, el titular del ramo y luego el presidente. No, ahorita se designa directamente de presidencia a los titulares, ¿no? Entonces, por eso mismo el tema cuando los marinos sacaron este tema, abrieron esta cloaca diciendo que ellos mismos lo detectaron y por eso lo están haciendo público, porque no quieren que se manchara la imagen de la Marina, que era de las tres fuerzas de nuestro país, era la que tenía mejor reputación, o sea, del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Sí, sí. Pues ya no sabes ni qué pensar, ¿no? Porque a quien le están pegando, pues es directamente al presidente, ¿no? O sea, no le están pegando tanto a la Marina, porque si tú sabes cómo está el organigrama, pues quien nombra esto es el presidente, ¿no? Pero bueno, dejemos eso de lado, hablemos de esta ley aduanera. Yo la verdad sí, quedé con el ojo cuadrado de las cosas que vienen. Le cargan muchísimo la mano a la figura del agente aduanal, ¿sí? Lo dejan de lado, o sea, completamente sin defensa en las causales de exclusión de responsabilidad, o sea, ya no hay ninguna que diga, bueno, pasó esto, pero esto me excluye o me exime de la responsabilidad. Ya no, ahí es un listado enorme, les dan mucho más obligaciones, yo me quedé con el ojo cuadrado cuando vi todas las nuevas obligaciones que tienen para armar los expedientes, o sea, que dices, si ni siquiera la agente aduanal es
es el importador, sino cómo va a tener tanto documento digitalizado, que ese es otro punto, porque uno de los puntos de esta reforma, y lo dijo en palabras de la presidenta Sheinbaum, pues ese es agilizar el rollo, entrarle al tema digital. La Agencia Nacional de Aduanas puede hacer convenios con la Secretaría de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la de tecnología, pues, bueno, para todos estos sistemas nuevos digitales, informáticos, etcétera, etcétera. La verdad es que es un reto enorme, ¿eh? O sea, enorme. No sé además, no te voy a interrumpir, eso lo voy a aclarar. Además, es la tendencia. De transformación, ¿no? Digital, ya sí. me acordé. El mismo tema de la ley de amparo tiene como objetivo esencial el tema digital, pero ahorita lo... Sí, o sea, está cañón. O sea, la verdad es que, y todo lo dice, bueno, lo van a sacar después en reglas generales, pero esto ya está sobre la marcha, no era como para aventarlo así y, o sea, yo creo que ya lo tienen que traer platicado. Digo, de entrada yo supongo que la gente aduanal, pues toda esa información se la va a pedir al cliente, ¿no? Y te voy a abonar al comentario que hace, es que no está alejado de la realidad de la gente aduanal. O sea, hoy por hoy, debido a la evolución de la figura de la gente aduanal, yo creo que no hay pocos agentes aduanales que no tengamos un sistema que nos... Hacemos mucho lo que es el análisis del riesgo. O sea, la gente aduanal no le despacha a cualquiera. O sea, viene conmigo cualquier persona y me dice, oye, quiero cruzar esto. Y espérate, o sea, para empezar, no tienes una empresa constituida, no estás al corriente de tus obligaciones fiscales. Para dar de alta a un cliente, nosotros pues le solicitamos muchas cosas. Poco falta para que le solicitemos la fe de bautizo y que sea un buen cristiano, porque al final del día te estás casando con ese importador durante 5 años. Entonces, todo esto, por ejemplo, nosotros como agencia aduanal lo tenemos digitalizado, hacemos un análisis del riesgo, revisamos que no estén las listas de las empresas factureras o las empresas que no están al corriente con sus obligaciones fiscales, pero lo chistoso de esto es que, por ejemplo, nosotros le pedimos al cliente, oye, ¿sabes qué? También necesito que me mandes tu constancia de verificación del SAT y que tu domicilio esté localizado. Entonces, haces todavía esa labor también de revisar que esté localizado. ¿Y qué pasa? A lo mejor en alguna investigación, resulta que el importador no estaba localizado porque a lo mejor ese día se había ido a comer y no abrieron. Entonces ya lo marcan como domicilio no localizado. Entonces yo me pregunto, si tú le diste el padrón de importadores a esta empresa, se supone que porque tú hiciste tu chamba bien, ¿no? O sea, ¿por qué no puedes? O sea, ahorita, por ejemplo, este tema del padrón de importadores tarda 7 días para que te lo den. Casi cualquiera puede acceder al padrón de importadores. Sí, claro. Entonces ahí debería haber un filtro donde, oye, no puedes estar soltando licencias de padrón de importadores a todo mundo porque que le dejas a la gente aduanal la chamba de decir, ok, sí tienes el padrón, pero ¿sabes qué? No puedes importar por esto, por esto y por esto, por eso. Entonces, ¿dónde está el trabajo? Porque para esto, la misma autoridad te lo restringe por algo que es de ellos, ¿sí me entiendes? O sea, el padrón de importadores, le quieres pegar a alguien y se lo cancelas, o sea, se lo restringes. Sí, no, y le generas un tema, ¿no? Claro. Ajá, un tema que para arreglarlo es un show. Y la cuestión es que muchas de las veces es información que tiene la misma autoridad. No, y que, perdón. No, y lo que decía, o sea, lo que decía Sandra es totalmente cierto. Yo recuerdo cuando me tocaba defender el interés fiscal desde el contencioso por un tema de despachos, siempre donde nos pegaban eran el tema de que no se había hecho el muestreo y pues lógicamente el particular demostraba que lo que estaban importando o exportando era tal o sea, siempre es por ahí el asunto. Además, como dices, a ver, de un padrón de más de 800 agentes aduanales a nivel nacional que se atrevan a decir la autoridad que se concentraban las operaciones en 36 o no sé cuántos y que por ahí estaba pasando todo y que por ahí estaba la corrupción y que estaba... Se me hace muy aventurado, o sea... No, claro. Bueno, y aparte es más fácil darle una auditoría a lo mejor a esos 36, ¿no? Sí, castígalos, ¿no? Claro, y quítales la licencia y lo que sea, pero pues, entonces, pero no generalices, ¿no? Claro. A ver, es un tema. No, y claro, y al final sabemos que los grandes importadores sí deben de ser, o sea, son empresas muy grandes, ¿no? Y transnacionales, y entonces, o exportadores también. Entonces, la realidad es que son muy identificadas y ellas tienen un control interno también muy recio, ¿no? También, bueno, o se pensaría, ¿no? Que una empresa, o sea, ya tiene ciertos controles, el agente aduanal también, pues a lo mejor está pidiendo de más, pero dice, bueno, voy alimentando también yo mi base. Pues sí, en el padrón de importadores, bueno, ellos ya pidieron cierta información, o se supone que es lo mínimo indispensable que se requiere para darte ese beneficio y otorgarte el padrón de importador,
Y entonces eso ya es tema de la autoridad, ¿no? Ya lo que, o sea, oye, si tú ya se lo palomeaste, pues ¿por qué lo tendría que revisar yo? Y aún así lo hacen, ¿no? Y te De voy a alguna dejar manera. esto en el aire, o sea, si a la agente aduanal le pones tantos requisitos para poder ser agente aduanal, entonces, ¿por qué te pones a soltar padrones de importadores Tan a diestra y fácil. siniestra? O sea, te voy a decir, yo estuve trabajando un tiempo en la aduana para la Asociación de Agentes Aduanales, como te comentaba, y en algún momento en el que apoyábamos a agentes aduanales con casos de jurídico, veías que había padrones de importadores de personas de 18 años, emprendedores, Empresas de pero papel, ¿no? veías los domicilios y decías, según este domicilio es imposible que una persona con este estatus perfil, económico ajá. esté importando cuántos contenedores al mes. Entonces dices, ¿y la autoridad no está haciendo filtro en eso? O sea, toda la chamba tiene que ser de la agente aduanal. Sí, digo, Obviamente en los esta agentes ocasión aduanales, sí. nosotros, de verdad, los agentes aduanales que trabajamos bien no nos da miedo este tema de la fiscalización, de hacer las cosas correctas. Y de hecho estamos de acuerdo en que sean más sancionados los agentes aduanales que hacen las cosas mal, porque a nosotros como agentes aduanales a veces decimos, y en las tarifas también, o sea, yo le digo a un cliente, oye, ¿sabes qué? No te voy a mover esto porque tiene cierta regulación. Y me dice, no te preocupes, fulanito sí me lo mueve. Entonces, en otra fracción. No, pues ve con él. Entonces, sí, claro, ve con él, pero no todos los agentes aduanales trabajamos así. La mayor parte de los agentes aduanales, de verdad que nos preocupamos por la certeza jurídica del agente aduanal porque sabemos que puede llegar a la cárcel y porque de la agencia aduanal dependen muchas familias. Entonces, pues sería muy aventurado jugársela a que la autoridad no se va a dar cuenta que está haciendo las cosas incorrectas. Creo que lo que dices es justamente el meollo del asunto. Partir desde la generalidad es un conflicto. Es decir, pensar que todos los agentes aduanales o que todas las personas que están involucrados en estos procesos son susceptibles o hay incidencias de que puedan estar involucrados en corrupción, es una mala premisa, lo comparto, una premisa generalizada. Lo que también creo es que hay una búsqueda de una visión política e institucional muy clara, no nada más en el tema de las agencias aduanales, sino en la serie de reformas que ha habido. Hay una realidad, 600,000 millones de pesos pasaron por una mala clasificación de gasolinas diciendo que son lubricantes. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que encerrar a los responsables, hay que generar las condiciones para que esto suceda, pero tenemos que partir desde la problematización. O sea, es decir, es un problema, ha sido un problema. Y siempre lo ha sido. Claro, y siempre, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Totalmente ¿no? de acuerdo. O sea, y definitivamente no creo que estemos en desacuerdo ninguno de los cuatro en pensar que quienes son responsables terminen en la cárcel, deben de hacerlo. Y el conflicto, sucede cuando esta serie de reformas involucran de manera general a quienes tienen una responsabilidad tan grande como son los agentes aduanales. Los discursos que escuché acerca de este tema, son políticos, ¿no? Para fortalecer claro, que el agente aduanal no nada más es un promotor, sino es un responsable jurídico y también tienen que involucrarse todos los que están en la logística, el transportista. Yo no soy técnico en la materia, pero creo que sí hay un problema que lo hemos identificado. Y si déjame abonarle algo, sí, o sea, yo creo que esta presidenta, o sea, mis respetos, sí ha dado con la clave de muchas, en su discurso, en la parte deontológica del discurso, sí. Del deber ser, desde su primer informe y a este último, dijo, no va a haber más impuestos, pero sí va a haber más recaudación. A todos nos sorprendió que el sexenio de Andrés Manuel haya tenido efectivamente más recaudación. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues endureciendo realmente pues, lo que en el argot de nosotros, los fiscalistas, pues es el terrorismo fiscal, ¿no? O sea, pero ahora, Claudia, la presidenta nos lo está refrendando y se están poniendo más duros. Muchas de las reformas, yo las veo positivas. Sí, incluso ¿sí? Van encaminadas a eso, a endurecer lo que deberíamos de tenerlo como cultura, ¿no? Pero la bronca es lo que dices,
generalizas Eso sí, claro. y por los menos pierden los más, Sí, ¿no? es O sea, verdad. ese es el problema. O sea, es la pregunta base, ¿el fin justifica los medios? Como pregunta, ¿no? Y es una pregunta. Claro, Evidentemente, pues deberíamos contestar que no, claro. porque tenemos garantías, tenemos Y derechos. menos en Derechos política, ¿no? humanos, ¿Mande? exacto. Y más en temas de política y Estado, ¿no? Exacto. Exacto, ¿no? Sin embargo, y no lo estoy generando una perspectiva dictatorial, ni mucho menos, sino tienes un problema social identificado plenamente, tienes que generar acciones. Es absurdo pensar que dejando las cosas como están dejen de suceder. Claro. Eso también es una premisa política, ¿no? Sí, Es claro. decir, Y de naturaleza humana, ¿no? Por supuesto, Porque a final de claro. cuentas, el que corrompe las instituciones es el ser humano. Por supuesto, o sea, y eso es la pregunta. Si vamos a discutir políticamente, quienes nos gusta este tema, hablaríamos de esa justificación o no de las acciones al respecto, y no solo de la ley aduanera, lo reitero, sino de la visión y las acciones que han sucedido en las 19 reformas constitucionales del primer año de legislatura. Claro. Y lo que viene, porque acuérdate que viene el electoral. Sí, Flaca. sí. Eso va a estar bueno. No te duermas porque no sales en la foto. Esto va a estar bueno. Pero fíjate, justamente hablando de eso, digo, todos sabemos que claro que ahí había corrupción en las aduanas, claro que sabemos que hay un mercado negro que circula en el país, y no solamente de huachicol, sino hablamos, a ver, de textiles, de N cantidad de cosas, juguetes, miles de cosas que están dentro del país que no entraron de manera correcta, y que hubo algo que permitió, y claro que entiendo que es importante hacer una reforma para tratar de, pero creo, o creo que el fin de la reforma en cierta parte es, yo gobierno no soy el que aprieto las cosas para ejercer yo el tema, ¿no? Sino le delego o le mando cierta obligación a la gente aduanal cuando en realidad pues no es su chamba, güey. Que ha sido la premisa de este régimen, de este movimiento de De regeneración delegar, ¿no? nacional. Delegar temas, Sí, ¿no? O sea, El arte de hacer- delegar se va a Sí, llamar. sí. Exacto, o sea, a ver, en el sexenio pasado, ¿qué pasó? A todos nos empezaron renueva tu constante situación fiscal. Oye, pero si tú la tienes, ¿para qué la quieres nueva? Exactamente. O sea, es aventarle la bolita al de enfrente para yo dedicarme a otra cosa, Quisiera- estar en el Poner a discurso. trabajar, poner a trabajar o sea, los demás, ¿no? claro. Ustedes hagan lo que me toca, digo, para yo enfocarme en otro tema, ¿no? Que digo, entiendo que si hay que meterse, sí. Pero oye, digo, de entrada con el tema de que de cuando le quitas la aduana al SAT, de entrada pierde ya el tema de ganas a lo mejor en temas de seguridad, no sé, pero pierdes mucho en el tema técnico, mucho en el tema de evaluar, de saber clasificar lo que entra y sale, digo, porque al final la gente del SAT, Pero ganas control. pero ganas control, sea, eso control es para, relativo, me- Chuy. para Porque, meter a ver, guachicol, ganas control para un meter guachicol. un militar Sí. recibe órdenes. Sí, Y claro, la máxima militar es el que obedece no se equivoca. Ujú. claro. Y le queda, le cae el 20 cuando lo meten al bote porque sus superiores se van a lavar las manos, ¿no? O sea, fue él, güey. Yo quisiera poner sobre la mesa una pregunta que yo quiero saber si ustedes cómo la perciben, esta reforma de la ley aduanera. ¿Ustedes quieren realmente como una reforma que nos va a ayudar a ser más eficientes en nuestras aduanas, que vamos a mejorar en materia de competitividad y modernización, que vamos a estar en los estándares internacionales? O yo lo veo más como una reforma recaudatoria, porque estamos viendo otro impacto importante en la ley aduanera, que es el tema de las multas. Claro. O sea, el tema de las multas yo No, creo no. que incentiva la corrupción, porque si tienes una multa que anteriormente pagabas el 2% del valor de la mercancía, pero ahora vas a pagar el 300%, Ujú. yo creo que muchas personas que están aplicando la corrupción, y no solamente el personal de las agencias aduanales, porque aparte nosotros, por ejemplo, yo creo que como muchos agentes aduanales, no somos partidarios de la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción te cautiva. Claro. Tú traes un embarque de cualquier mercancía y traes un error mínimo y accedes a pagar un despacho. El siguiente embarque, Todos se los van a el empezar a verificador parar, te va a güey. buscar hasta el mínimo Sí, claro. clavo para decirte, no, es que vienes mal. Ujú. Entonces, los agentes aduanales trabajamos para no caer en este tipo de prácticas. Pero imagínate que los verificadores saben, oye, pero es que ahorita la multa es de cuánto, ¿no? Por ejemplo, nos pasó mucho con el tema del COBE. Anteriormente, bueno, el comprobante de valor electrónico, Ujú. no sé si ustedes saben, pues anteriormente ya ves que era la factura, entonces la factura tenía un error mínimo
Entonces, ¿qué pasaba? Pues ahí yo recuerdo en ese entonces, y algo que me hace mucho ruido, que es que a mí me tocó iniciar a trabajar en esto cuando fue el decreto de facilidades aduaneras en el 2008, que ese decreto venía a hacer más eficiente la aduana, ¿no? Y ahorita lo comparo con lo que tenemos actualmente y pienso, en ese entonces la factura estaba mal y a manera práctica, a veces decía, ok, tráete la factura correcta. Entonces la cambiaban y estoy hablando de mal no de que traía otro número de mercancía, es que a veces hay errores que son humanos, que a lo mejor, a lo mejor en decir, no sé, cualquier dato de la factura, como él podría ser, no sé, en lugar de ver un 8 era una B y la persona tecleó una B en lugar del 8, cosas que dices son errores mecanográficos. Entonces, presentabas tu factura y era una presentación extemporánea de la factura y resolvías. Y no caías en almacenajes, demoras, etcétera. Entra el tema del comprobante de valor electrónico, que entiendo que sirve para que la autoridad pueda hacer análisis electrónicos de la información, pero te pone una multa de 38,000 pesos, y si antes pagabas 800 pesos de la incidencia, ahora tienes que pagar 38, si es que acá alcanzas algún descuento. ¿Qué es lo que hace el verificador? Y no estoy diciendo que todos sean malos, ¿no? Sí, claro. Pero que dice, no, hombre, Eli, viene mal tu COBE. Aunque a veces son cosas que dices, oye, no viene mal, te estoy explicando. No, ¿y no, de dónde lo sacas? Dices, mira, vas a pagar 38, mejor Ya sé dónde vas. Échame 15. Va a ser negocio de alguien. O sea, va a ser negocio de alguien que no va a ser recaudatorio. Yo quisiera saber el porcentaje de multas de COBE que tiene la autoridad, de falta de COBE o de información mal declarada. Dudo que sea el porcentaje real en materia de lo que pasa todos los días en las aduanas. Por eso, pero con este tema de 800 pesos a 30 y tantos mil, ¿de quién va a ser el negocio? Del que está en contacto con el particular que trae un error. Claro, porque antes un verificador no te iba a subsanar eso por 500 pesos, ¿no? Exacto. Pero ahorita ya son 30 y tantos, bueno, pues ya. Y ya, que ese ya lo tenemos. Ahorita con estas multas de hasta, o sea, aparte se me hace, es inconstitucional que o sea, ni siquiera es algo paulatino, que decir, ok, te voy a subir el 10%, el 20% más. Proporcional, ¿no? Proporcional. Entonces dice, de repente ya vas a pagar el 300%, y de cosas que a veces ni siquiera le competen a la gente aduanal. O sea, hoy por hoy, la información comercial de la mercancía, pues no es tema de la gente aduanal. O sea, ¿a quién afecta? Pues para eso tenemos dependencias que se encargan de hacer las fiscalizaciones en las tiendas departamentales, de ver si estás cumpliendo, por ejemplo, con una norma 050, ¿no? Que es la que tenemos el etiquetado de la mayoría de los productos que ingresan a México. Pero ahí yo no veo. Ahora si no sí, pero aparte norma, yo siento que ni siquiera hay dolo de por medio. O sea, a lo mejor un ejemplo que era muy común antes de que decía hecho en USA, a veces le ponía, ¿no? Y en lugar de poner USA, tenía que poner EUA. Entonces, ahí ya está mal tu etiquetado. Pero ¿qué pasaba antes? Pues había una retención de mercancías, reetiquetabas y pagabas una multa del 2% del valor de la mercancía. Ahorita, o sea, la multa... El 300%, no sé. O sea, y aparte por un tema que es una etiqueta. O sea, quieres ser facilitador, quieres que el comercio fluya de manera automática, como lo hacen en otros países. La verdad es que yo estoy asustada, porque ahorita vengo llegando de España, estuve 2 meses, tuve la oportunidad de estar sentada con el presidente de los agentes aduanales de España, y me habla de cómo son las cosas allá, del canal, del tiempo. O sea, hablaba con gente de la logística y me decía, últimamente estamos muy retrasados con los embarques, y la verdad es que traemos problemas de tiempos. Y le dije, a ver, ¿qué es problema de tiempo? Sí, porque problema de tiempo para mí es tener un contenedor en Manzanillo 3 semanas y que no salga, y que ni siquiera tenga yo un acta que me diga, no sale por esto. No, es que lo tiene en investigación la autoridad. ¿Y dónde queda mi derecho como contribuyente de decir que tú me digas por qué está en investigación? Sí, claro, sí. Entonces, si ya no tenemos amparo, entonces Dios nos ampare, ¿verdad? ¿Ya no tenemos amparo? Ay, caray. Sí, ya no No me... Bueno, en estos temas, no. Ya vamos a entrar para allá, a ver, No, a ver qué no tanto nos puede tenemos amparo, ¿de afectar. qué vengo a hablar? Pero... No, y córtenmela, porque si no aquí ahorita nos desgarramos y nos ponemos a llorar todos. Bueno, a ver si nos hacemos virales con un pleito o algo. No se cree. No, nomás quiero como para a lo mejor cerrar un poquito el tema de agente aduanal y pasar justamente, ya que nos abriste la puerta, el tema del amparo. Nomás me gustaría que quedara claro justamente para el tema de la audiencia, ¿cuál es el origen o el nacimiento? ¿Por qué existen los agentes aduanales? ¿Cuál es la función en sí del agente aduanal para que a lo mejor todos... Porque hablamos mucho, pero a lo mejor Sí, claro. no fuimos Sí. a lo más básico. Y te voy a decir algo, y voy a hacer un pequeño comercial. Desde antes de la pandemia, mi esposo y yo somos socios en una agencia aduanal, y yo siempre le decía a mi esposo, es que nadie sabe qué hace la agente aduanal. Y la verdad es que a mí me repatea el hígado que todo el mundo sabe qué hace un maestro, todo el mundo sabe qué hace un doctor, pero pocos saben qué hace
los agentes aduanales y los que nos dedicamos a esta profesión noble del comercio exterior. Claro. Porque aparte, para que un doctor pueda ejercer, pues necesita equipo médico. ¿Y quién importa el equipo médico? Pues el agente aduanal. Para que un profesor pueda dar sus clases, pues muchos de los insumos que están en un aula hoy en día, pues importan por medio de un agente aduanal, incluso los juegos del playground, ¿no? Entonces, casi para todo hay un agente aduanal. Para que podamos estar nosotros aquí reunidos, seguramente la mayoría de las cámaras son de otro origen distinto y no son fabricadas aquí en México y se necesitó un agente aduanal. Entonces, a raíz de eso, nosotros traíamos como que, pero ¿y cómo visualizamos qué es lo que hace un agente aduanal? Entonces, empezamos a dar webinars gratuitos sobre la figura del agente aduanal, sobre qué hace un agente aduanal, y empezamos a unir una comunidad de gente que se dedica a esto, gracias a la pandemia también en parte, porque como que nos abrió la visión de que podíamos, aparte más allá de los agentes aduanales, porque sí, son 800 agentes aduanales, pero atrás de esos 800 agentes aduanales somos miles de personas que nos dedicamos a esto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el agente aduanal? El agente aduanal es una figura que es solidario del importador. En ese entonces, bueno, hasta ahorita somos solidarios del importador. ¿Y cuál es la función principal del agente aduanal? Pues el agente aduanal lleva un proceso para poder tener su patente, que hace 2 años creo hubo la última convocatoria para agentes aduanales, y pasa por un proceso de exámenes y todo, donde demuestra que tiene el conocimiento para poder ser agente aduanal. Y el agente aduanal tiene personal a su cargo, pues que cuando llega una mercancía al país, él se encarga de revisar que lo que viene físicamente coincide con una factura. Entonces, si la factura dice que traigo zapatos y físicamente yo estoy viendo que traigo bolsas, pues el agente no lo despacha así, porque dicen ellos, es que, o sea, se me hace ridículo, porque para empezar, el campo de la descripción de la mercancía es multable, entonces ningún agente aduanal va a poner otra descripción que no corresponda a la que viene en la factura. Entonces, ¿qué hace el agente aduanal? Revisa que la mercancía que ingresa al país, ya sea de manera terrestre, pues muchos de los agentes aduanales tenemos bodegas en Estados Unidos, en la frontera, y ahí recibimos las mercancías y hacemos nuestros previos, o a veces en las terminales cuando es aéreo o es marítimo. Revisamos cada uno de los embarques que nos llevan a viendas que sea un embarque que sea repetitivo. O sea, nosotros hacemos el análisis del riesgo. Si yo importo si tengo un cliente que importa refacciones automotrices y siempre trae lo mismo y tengo 10 contenedores de pistones, aleatoriamente voy a empezar a revisar los contenedores, Claro. porque aparte estamos hablando de que tenemos que ser competitivos en el mercado. Imagínate que yo le abro al cliente los 10 contenedores y siempre es lo mismo, pues obviamente le aumento los costos de las maniobras. Eso sin decir que, no sé si ustedes saben, pero Manzanillo es un puerto que no da para más. O sea, para yo conseguir una cita, si tengo 7 días libres, que también es otro tema que deberíamos de hablar luego de la mafia que hay, de los almacenajes y demoras, pues imagínate el cliente, si yo le abro los 10 contenedores para conseguir citas para los 10 y para sacar los 10 contenedores sin causar almacenajes ni demoras, es una misión imposible. Claro. Y los agentes aduanales hacemos eso, misiones imposibles. O sea, tenemos clientes de líneas de producción y de todo tipo. Entonces, nuestra labor es esa, verificar que lo que viene cumpla con los aranceles que corresponden, con las regulaciones que tiene que cumplir, porque ningún agente aduanal se va a aventar un boleto de importar algo que requiere COFEPRIS y decirle exento. Pues no, porque sabemos las multas, sabemos todo primero esto. que funcione COFEPRIS. Sí, aparte, porque ahorita no sí, no, estaba funciona. leyendo que hay gente que tiene tiempo. Imagínate que eres una empresa y requieres un permiso de COFEPRIS y tienes esperando más de 6 meses tu autorización. Año. ¿Qué le pagas? O sea, ¿cómo le pagas a tu personal si no puedes importar el producto que vendes? Que vendes, sí. Entonces, pues realmente la labor del agente aduanal va más allá de todo lo que dicen en las noticias. O sea, es una figura muy importante que mueve, o sea, el 36% solo el año pasado del Producto Interno Bruto del país lo recaudaron mediante las agencias aduanales, porque nosotros pagamos los impuestos por nuestros clientes. Así es. Entonces, pues... Sí, es que en teoría es como un asociado, por así decirlo. Sí, de la autoridad. Justamente, ¿eh? Es un asociado del gobierno que utiliza la ley. Lo que yo no puedo justamente verificar, a lo mejor yo como gobierno soy incapacitado de verificar el 100% de las importaciones, bueno, pues tengo de asociado a los agentes aduanales que evidentemente sí, para que tú puedas importar por fuerza tienes que tener un agente aduanal que te palomee las operaciones y justamente es eso, es una sociedad. Sí, y pero son bueno, ya especialistas. estás cargando más la mano a tu socio, pues. O sea, aparte son especialistas en clasificación arancelaria, en logística, en cumplimiento. Y, por ejemplo, te digo ahorita lo de España, en España no están obligados a usar un agente aduanal. Y como quiera, usan al agente aduanal. En México tenemos la figura del apoderado aduanal y muchas empresas grandes que tienen la posibilidad de tener un apoderado aduanal, que es decir, yo nombro a alguien de mi empresa para que sea agente aduanal, apoderado aduanal y que presente todos los exámenes, aún así se apoyan con el agente aduanal porque el agente aduanal tiene
el equipo de expertos en clasificación, en cumplimiento aduanero. Entonces, siempre hemos tenido responsabilidades. Realmente el hecho de que nos pongan responsabilidades no nos asusta. El hecho es que, ¿sobre qué me vas a poner la responsabilidad? ¿Cómo me vas a poner una responsabilidad sobre algo que no depende de mí? Claro. Ahora, fíjate, si antes, te estoy hablando cuando tú y yo estuvimos en el SAT, había abandono de mercancías en los recintos. Ese es otro tema. Hoy con No, estas con eso de nuevas 300 reglas, no, quédatelo. sí, No, hay claro. que se quede, güey. O sea, yo no quiero pensar quién se atrevería a pagar una multa de 300% del valor de mercancía por algo. Digo, no, pues ahí quédatele, lo vuelvo a traer a lo mejor ya bien, ¿no? Correcto, no sé. Yo A menos recuerdo, que sea un tema de Cofepris o yo no recuerdo sé. en el sexenio de Fox, en 2 Navidades, nos llegaron chalecos Claro, y chamarras, ¿te chaleco, acuerdas? chamarra, O sea, sí. de mercancía que se había quedado en abandono y que todavía estaba rescatable. Náutica, era náutica. Sí, no, está súper. Y nomás le ponían ahí el logo del SAT y se lo regalaban a todos los funcionarios del SAT porque Así es. de todo lo que agarraban ahí de. Pero ahí está la incongruencia, es decir, a mí no me dejas importar estas chamarras, yo seguramente haber sido por un tema de etiquetado, un tema de algo así, porque lleva la etiqueta cosida, Sí. pero entonces ya cuando forma parte de, o sea, Del patrimonio. ya lo bendices y entonces, pero déjate tú, las chamarras, Los yo vehículos, creo que ¿te no hay... acuerdas? Había Los vehículos, vehículos Sí, pero también que habían en causado el tema que más abandono. me suena es en el tema de los electrodomésticos. También. O sea, embargas electrodomésticos porque no cumple con una norma de calidad y después tú los puedes subastar. Y sí cumpliste con la norma de calidad. Los regalos en las posadas, ¿verdad? Sí. De gobierno, sí. Antes pasaba mucho. Y ahorita, la verdad, no sé qué tanto, pero antes sí era. Yo No, tuve la pues oportunidad. ahorita traen paros, pero porque no les pagan bien. Sí, Sí. digo, yo tuve Ya no pensamos en premios de posadas, Ya, ¿verdad? lo que quiero Ni es que me chamarritas. paguen. Digo que yo tuve la oportunidad de estar en el almacén de aquí del aeropuerto de Guadalajara hace algunos meses. Se supone que el aeropuerto tiene, el almacén tiene que estar con una capacidad del 10% destinada para este tema de los abandonos. O sea, ahorita, bueno, hace unos meses que fuimos, o sea, superaba el 10%, claro, 35%, y decía, y el problema aquí es que ni siquiera ahorita hay un mecanismo para desahogar la capacidad de los almacenes. Estaba en Manzanillo la semana pasada en una reunión y hablábamos, vino un equipo de China y preguntaban, qué era el tema del abandono, porque aparte tú lo hablas del abandono y mucha gente no entiende en otros países cómo abandono, ¿no? Y decía, es que hay miles de contenedores en abandono ahorita en el puerto. Si de por sí tenemos un puerto que no tiene la capacidad para el volumen de carga que manejamos, y nadie está haciendo absolutamente nada para desahogar el tema de los abandonos. Oye, los chinos, no, pues yo lo compro. Aquí se lo puedo comprar todo eso, ¿no? Porque Claro. de alguna manera nos va a servir. No, sí, claro. Evidentemente es un tema y que pues vamos a seguir viendo. Es nuevo. Sí. Aquí es importante pues que la gente que nos ve, que nos escuche, bueno, pues a lo mejor se pueda tener un poquito más de noción de esto que viene, porque se ha tocado mucho, ¿no? Y vemos discursos de todos y bueno, habría que ser importante en el tema. Y bueno, para entrar al segundo tema, de entrada, ¿tenemos amparo o no, Chuy? Pues yo todavía veo una ley reglamentaria del 103 y del 107. Todavía existe, ok, bien. A ver, platícanos de la reforma del amparo. Al final, Fíjate, ¿cuál fue de fondo el...? Mira, fue un tema evidentemente controvertido. Tocar el amparo en cualquier medida es discutible. Es una figura... Pues que aparte el amparo es bueno, es dice, lo que lo otorgó decía Ferrer por lo que somos famosos a nivel porque somos internacional, en ¿no? el tema de derecho, ¿no? Claro. La garantía de garantías, ¿no? Decía Ferrer McGregor. Sí, evidentemente, digo, nada más como un dato histórico, el amparo surge en Yucatán con García Rejón. El joven Mariano Otero, jalisciense, lo trae a la Constitución Federal a partir de una idea de protección contra los actos de autoridad, nacido de una figura como el habeas corpus del derecho anglosajón, contra las detenciones principalmente, fusilamientos, etc. Bueno, el 15 de septiembre de este año, la presidenta de la República presenta una reforma y considero que en las discusiones de las cámaras se ensució un poco el procedimiento. ¿Un poco? Un poco. No me refiero específicamente a la reforma, sino al procedimiento, ¿no? Haciendo también un resumen, en la Cámara de Senadores se discute como Cámara de Origen y empezó un problema porque se presenta la iniciativa, la Comisión de Justicia junto con otras 2 comisiones sacan un dictamen
que no estaba previsto con un famoso artículo transitorio sobre la retroactividad, ¿no? Ahí mismo hay un rompimiento porque incluso el presidente de la Comisión de Justicia asume que alguien le movió a ese dictamen y nadie sabía quién era. Alguien nos metió gol, pero no supimos quién. Bueno, los duendes del Senado, de hecho, lo bautizaron como los duendes del Senado. ¿Sí dijeron? Nadie dijo que Nadie levantó la mano y entonces... Como Fuente Ovejuna, nadie sabe, nadie supo. O sea. Lo cambian a la reforma de origen de la presidenta en la comisión y se va al pleno y en el pleno lo regresan otra vez a un transitorio de retroactividad evidentemente inconstitucional. Y Totalmente. hubo comentarios porque yo estaba ahí precisamente en el Senado y hicimos saber que era inconstitucional, que la retroactividad vulneraba derechos en ese sentido, ¿no? Pero que te has manifestado, Chuy. Me manifesté, me quise encadenar en la... No, evidentemente... Perdón, como no lo dijiste en la presentación, pero bueno, Chuy, Chuy, perdón. Sí, es secretario técnico de una comisión en el Senado. Entonces, por eso le tocó vivirlo ahí. De viva voz. Entonces, yo le mandaba mensajes, revienta esto. Hicimos manifestaciones y finalmente se aprueba con esta modificación muy de madrugada. El proceso dice que se tiene que ir a Cámara de Diputados, pero justo al día siguiente de esta aprobación, la Presidenta de la República en la mañanera dice, así no venía mi iniciativa, vulnera derechos este transitorio. Un mensaje claro de échenle para atrás, ¿no? Sí, Esa es la verdad. Y así fue, en la Cámara de Diputados. Y corrigiéndole la plana, pues. Pero ¿por qué se aferraron? ¿Por qué se aferran a poner algo que no sabían que no? El problema no es ese, el problema es que, vamos a decirlo claro, nadie supo cómo se operó eso, porque no fue abiertamente una operación política. Okay. Pues pensamos quiénes, los coordinadores de grupos parlamentarios, pero finalmente no había una operación. La justificación pública la dio Manuel Huerta, el senador Manuel Huerta, y él se aventó el tema de este transitorio. Él es el de Sinaloa, ¿no? En tribuna. ¿Mande? ¿Ese es el de Sinaloa? No me acuerdo dónde es. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que ahora tiene la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que codictaminó con la de Justicia. Y entonces... finalmente la Cámara de Diputados corrige el transitorio en el cual no estamos tampoco muy de acuerdo porque al final dejan el resquicio. Sí, que sí le dan como cierto... No, pues al final el transitorio dice que va a haber una posibilidad de que haya retroactividad, ¿no? Oye, entonces, depende a qué, bajo qué supuesto. Lo más grave y lo más que nos convenga, lo más, no sé ni cómo llamarlo, son los brincos y maromas que dio Saldívar para tratar de justificar este adefesio, güey. O sea, del artículo 3º transitorio que quedó. Eso o sea, fue ni Olga Sánchez Cordero se atrevió a votar, exacto. Olga dijo, no, yo no voy a votar. No, y abiertamente dijo que no estaba de acuerdo. El presidente de la Comisión de Justicia no fue a votar. No, esto está... Pero, ¿qué no se le pudo haber alguien plantado de veras y a la presidenta antes de que esto saliera? No, es que yo creo que sí sabían. O sea, evidentemente nadie puede dudar de un criterio tan básico como es la retroactividad. Quienes tenemos una licenciatura en Derecho, en segundo semestre, Derecho 1. Justo les decía eso a mis alumnos hoy. O sea, a ver, esto atenta contra la teoría, la doctrina, o sea, el constitucionalismo, los derechos humanos. Contra todo, o sea, nadie se había atrevido a esto. Claro, eso evidentemente, y eso lo veo una evidencia, el mensaje político tiene nombre y apellido. Claro. ¿no? O sea, sí, porque si no ya no pueden chingarse a salir al pliego. Otros 74,000 millones de pesos perdidos. Y alguien citó algo que pasó en otro planeta, en otras dimensiones, en un metaverso. No me digan que la ley es la ley. Sí, claro. Pero a lo que vas volvemos a lo mismo con el tema de la ley aduanera, es algo que están generalizando, que quieres atacar a alguien y entonces terminas atacando a todo el pueblo. Sí, al final porque, digo, yo lo que quiero también que digan, a ver, ese pequeño resquicio de poderlo hacer retroactivo mediante, o cuando lo crean conveniente, pues ¿qué nos genera, no? O sea, que al final... Digo, de por sí, ahorita vamos a profundizar sobre el cambio real, ¿no? ¿Cuáles son los cambios de fondo de la ley aduanera y qué teníamos antes que ahora ya no tenemos? No sé. La ley de amparo, ¿no? La ley de amparo. Pero, específicamente esta de retroactividad, al final, pues, ¿cómo
O sea, sí deja vulnerable a cualquier persona que ya haya tenido o tiene que cumplir ciertas requisitos o no, o cómo se opera ese artículo A ver, transitorio es que es tercero. bien básico. Las reglas que te Sí. enseñaron cuando entraste al SAT o cuando estuviste en tus clases de amparo en la facultad, Ujú. era ley procesal, se aplica la vigente, salvo que el negocio jurídico, el asunto, se esté debatiendo con las reglas de, no sé, de 2020, 2022, o sea, allá, ¿no? Esa era la regla. Ujú. Luego quisieron, no, todo para acá. Luego lo quisieron enmendar y dijeron, dentro del procedimiento, ya estás en el amparo, ya estás. Sí, sí. Si ya pasó, lo que ya pasó ya era con lo de allá. Lo de aquí en adelante es con lo de aquí. O sea, Güey, hablando, ¿dónde? O sea, bueno, no es el negocio jurídico, es el día que amaneciste, o sea, están, no o sea, puede Sí, no, ser. fue cuando se por realizó favor, la o acción, sea, ¿no? claro. Cuando se violentaron tus O sea, derechos, no. Todos los transitorios en todas las leyes, No cuando lo doctor Peñuelas, presenté. dime si no decían todos los asuntos que se hayan bueno, acuérdate de la iniciado. reforma penal. Ese es el gran ejemplo. La Claro, reforma o sea, penal del los que 2008. iniciaron en aquel entonces se desahogan y se Sí, atacaban con pero las reglas de aquel acá juegan, entonces. acá Ujú. juegan con un criterio discutible. Por eso te digo estamos lo de diciendo. Saldívar. O sea, queriendo justificar, diciendo, es que lo único que hicimos fue plasmar ahí en el transitorio como lo que ya la jurisprudencia se Sí, había a eso dicho. voy, No es pero- cierto, pero eso no es espérame, Es que cierto. parten de una premisa, para explicarlo de manera un poquito más clara y menos técnica. La premisa es que la ley de amparo es una ley procesal, adjetiva. Yo no lo creo. Pues no. Yo creo que es mixta, ¿no? Es Ujú. sustantiva, adjetiva. Pero ellos aseguran, o quienes propusieron este artículo, aseguran que es adjetiva, que es procesal. Ujú. Entonces dice, hay criterios de la Corte donde dicen que cuando agotas una etapa procesal y hay una modificación en la ley procesal, no vulnera la retroactividad de la que habla Mientras no te perjudique. ¿Qué artículo habla de la retroactividad? El 17, El 14. el 14 también. Así, no vulnera el 14 porque ya pasaste la etapa procesal y de aquí en adelante si hubo una reforma procesalmente, no vulnera derechos. Ujú. Entonces, esa es la discusión central. ¿Es una ley sustantiva o es una ley adjetiva? Yo aún así no comparto. El 14 dice literalmente a ninguna ley procesal, sustantiva, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo. Y ellos aseguran que los criterios de la Corte es determinante el decir que en la procesal sí se puede hacer esto, que etapa por etapa cerrando y Ujú. las modificaciones de la ley procesal no te afectan sustantivamente en tus derechos. Es un criterio muy técnico que no se va a discutir. Finalmente, quitaron la generalidad de la retroactividad, que es una gran ventaja, y dejaron esta, que para mí hay una vulneración en parte en los procesos. Pues. Es que Eso- es un esa híbrido es la discusión del artículo. Frankenstein, Sí, sí. o sea. Sí, esa es la discusión. Aparte es un artículo mal Mal, redactado. con es nula susceptible técnica a jurídica, o sea. interpretaciones. Pero justamente hasta adrede, ¿no? Yo creo que al final mientras menos claro y menos y más deje a la que, oye, es que pues no se entiende bien, o sea, pues te permite. Pero ahora, ¿quién lo va a interpretar? No, por eso, pues, justamente es el te problema. permite que los que El lo problema, interpreten pues tengan ahí. Esencialmente el problema de este transitorio es que hubo muchas manos que metieron redacción ahí y se nota. Quienes nos dedicamos a redactar leyes, Ujú. sabes cuando tienen muchas opiniones un solo artículo. Y que tiene Dices, muchos o sea, estilos ni ahí siquiera tiene revueltos. sintaxis, no tiene ¿Estará congruencia. cantinfleada la ley? ¿Mande? ¿Cantinfleada un poco? Sí, Pero pues, o sea, pero eso por es meter sí, la palabra pero- de todos, Sí. ¿tú qué dijiste? Entonces, ¿Cómo? Finalmente Y ahí salió, todo. salió porque esto es política y porque tuvieron que acordar políticamente para que saliera, ¿no? O sea, bueno, pues así déjalo, ya me imagino, ¿no? La discusión. Sí. Sí, ¿no? O sea, Cuando se Ya lo es tarde. explicaron a los diputados que evidentemente no todos entienden de derecho, No, pues porque no son abogados y no están son obligados. representantes No, sociales. siempre no están obligados, por eso dije. Ya dije, no están obligados. Pues claro que a lo mejor no lo entienden de fondo. Y justamente cuando lo dejas medio cantinfleado, cuando lo dejas medio. Pues le puedes a lo mejor vender a uno de que, no, es que significa eso, mira aquí. Es un tema de Ok, ya, interpretación. y bueno, pues por eso al final, pues todos dijeron, bueno, pues la bendición, ¿no? Y que a ver cómo nos va. Pero, y entonces, digo eso hablando del transitorio, pero de fondo. Mira, de fondo la discusión, ahorita lo van a ampliar quienes más saben,
pero de fondo la discusión es el Pero no me concepto... puedo amparar y por qué. Y sobre qué. Dos cosas, el concepto de interés legítimo y el concepto de la suspensión provisional, por ejemplo. ¿no? Ok. El interés legítimo, para decirlo de manera básica, también muy llana, era un concepto muy amplio, donde prácticamente, por decirlo así, de manera automática pudieran caber vulneraciones de derechos sin tanta discusión, ¿no? Y una suspensión provisional también amplísima que determinaba de manera automática detener un acto de autoridad en lo que se desahogaba el amparo y determinaba si había responsabilidad o no. Es decir, paramos todo y déjame averiguar qué está pasando. Ahora no. Ahora el concepto de interés legítimo es un poco más acotado, donde tiene características que hay que cumplir, y la parte de la suspensión también. La suspensión provisional, ya tienes que determinar varios factores: la existencia de un acto reclamado, la acreditación de un daño directo a la persona quejosa, que no se cause perjuicio a la colectividad, la apariencia del buen derecho, que es una discusión de doctorado, maestría y licenciatura, ¿qué es la apariencia del buen derecho? Y en caso de ejecutarse algún acto reclamado, los daños de difícil reparación. Para decirlo en esta primera intervención, se generan más filtros o un poco más de filtros sobre la ejecución de una protección que ha sido muy llana para las mexicanas y los mexicanos. Si me permites abonarle, doctor. Adelante. A mí me gusta la redacción de esa parte, o sea, aclara lo que antes dejaban a la discreción del juez, ¿sí? O sea, no que no lo revisaran, o sea, en el tema de la apariencia del buen derecho, en el tema ya ahora dice revisar todos estos elementos. Sí, y antes era un parrafito y se lo dejabas a la discrecionalidad del juez, ¿no? Está más claro, pero sí un poco más de certeza, sí, ¿no? Sí, eso sí, estoy de acuerdo. ¿No? Pero luego se mete a cerrarle la puerta a muchas otras cosas. Digo, todos los que litigamos y que litigamos en cualquier materia, que acabas en el amparo, y a veces era lo que nos quejábamos del Poder Judicial. Decías, a ver, si yo tengo interés legítimo, tengo interés jurídico, estoy todo, ¿por qué no le entran estos carambas al estudio de mi caso, no? Sí, y luego veías que, un X por ahí presentó un amparo en contra del Tren Maya. ¿Cómo ellos sí? O sea, ¿cómo le entraron con un derecho difusísimo? Acabas de darle el clavo, amigo. Te voy a interrumpir porque vale un montón la pena lo que dijiste. Hay un problema de estudio de fondo de los asuntos jurídicos en este país. Eso es real. O sea, no se están resolviendo el fondo de los asuntos. La autoridad no lo quiere hacer, retrasa, sobresee, o en otras materias, lo que sea. Te lo desecha de plano por notorio. Hay un problema real que valdría la pena estudiar sobre las estadísticas. Hay un problema y lo han manifestado abogados en los colegios, lo han manifestado. En el índice de Estado de Derecho. Que buscan alguna salida para no entrar de fondo. No entran al fondo, no se resuelven los asuntos de fondo en este país. Si lo trasladáramos un poquito en una mala analogía en materia penal, diríamos que en materia penal el menos del 1% de los asuntos terminan en una sentencia definitiva. Eso es el fondo. O sea, el 1% de los asuntos penales terminan en sentencia definitiva. Y porque le tiene que entrar sí o sí, ¿no? Y aún así, el 1% solamente. O sea, entonces imagínate en otras materias donde la estadística es mucho más volátil y no es tan certera. Es un problema el estudio de fondo. Perdón que te interrumpa, no. Pero es correcto. Toda la razón tienes. Así es. O sea, así es. La verdad, o sea, coincido con Jesús. Entonces, de alguna manera pudiéramos decir que sí aclara o transparenta los requisitos para solicitar, o los criterios para poder solicitar un amparo, porque antes era como, lo quiero entender a lo mejor en el tema fiscal, que a lo mejor es como a la materialidad, ¿no? Que como dices, la materialidad, para comprobar la materialidad no hay una norma que te diga cuáles son los criterios o los requisitos o lo que sea que tienes que entregarle a la autoridad para acreditar una materialidad, no de un asunto. Y entonces siempre está discrecionalidad del auditor de decir, pues sí cumple o no cumple. Y al final, pues te deja de alguna manera indefenso porque dices, oye, yo ya entregué, o sea, no hay algún elemento más que yo pueda traer. Y aún así no estuvo conforme.
cuando si en la materia dijeran, bueno, a ver, si cumple con el material, con esos, esos requisitos, pues ya los cumples y ya sabes que Claro. no vas a tener tema, ¿no? Quiero entenderlo de esta manera, que es lo que pasó en esta parte. Si tú cumples con estos criterios, puede ser susceptible de una suspensión, ¿no? Y que al final no tener la agravante, pues, que te está cometiendo la autoridad, ¿no? Ese es esencialmente, o sea, y hay que entenderlo también en los discursos políticos, porque no lo veo yo de manera separada. Evidentemente la oposición dice, estás vulnerando todos los derechos porque nos dejaste indefensos. Sí, porque creemos que ya no hay amparo, justamente Sí. porque, a ver, yo lo oigo, pues no se ve nada mal, o sea, o lo escucho como me lo están planteando y bueno, pues, o sea, tiene cierta lógica y creo que no está tan mal. Entiendo que claro que los discursos de la contraparte pues tendrían que ser. Y es una sí, pero- Es que tienen cierta razón, o sea, Sí, porque es eso- el tema de los derechos humanos, y en el tema de los Eso- derechos humanos internacionalmente es la progresista. progresividad. Es Ajá. Es no es aumentar, para a atrás. facilitarte el tema. Exacto. Claro, No es entonces- para atrás, es para adelante. Y acuérdate que la reforma de derechos humanos donde nos metimos en este país fue en junio de 2011. O sea, antes de eso, por supuesto que había el principio de definitividad, tenía que afectarte el acto de autoridad Pues- para que te entraran al estudio y Pues que te ese- consideraran el Es el amparo. origen del amparo con Otero. Exacto. El voto particular. Ahorita estamos dejando atrás toda esa época de 2011 para acá y volvemos hacia atrás. Y eso es lo que se critica. Porque, Ok. por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel asunto del caballito en Ciudad de México, la escultura que Sí, la que quisieron está por limpiar y reforma, quedó? que está por Ah, reforma. hubo un amparo, quien lo promovió, lo ganaron, entonces se demostró que el derecho a la cultura era un derecho difuso que cualquier persona lo podía alegar y ahí la regaron, era una escultura de un valor invaluable. Es de Sebastián. Y ¿no? Por cierto. no, es de más Sebastián. antigua, o sea, o Pues sea, tiene todas las características de la colonia. No el caballito como el de los Ah. arcos del milenio, no. Ah, el que estaba fuera del colegio de San Ildefonso. va. Cuando Yo lo pensé que te limpiaron- referías cerca, porque también es la Torre del Caballito. Ah, se sí, llama, esa es la de otra. Sebastián. Pero esta que te digo, o sea, lo ganaron, hay hasta un libro y lo presentaron una persona X. Y lo primero que dijeron, es que tú no tienes interés legítimo. O sea, ¿por qué? O sea, ¿tú qué te importa que hayan tallado el bronce y que quedó color naranja en vez de Ni verde? eres el dueño, ni O el sea, escultor, exacto. ni ¿Sí me nada. entiendes? Esa es la discusión. Eso ahí empezaron este tipo de cuestiones, Pues fue el Tren Maya también. hay que También el decirlo. Tren Maya, ¿no? Paralizaron tramos del Tren Maya a través del amparo con base en el concepto de interés legítimo. y Entonces, hoy del van a derecho a discutir. un ambiente sano, Ajá, ¿no? hoy van a discutir eso. A un ¿Tú medio tienes ambiente. interés legítimo al Tren Maya, por ejemplo? O sea, hace unos meses dirías que sí, porque tenemos Sí, claro. derecho O a... sea, no te voy a decir, pues, o sea, tú no tienes ni tierras, o sea, ni eres dueño por donde pasa el Tren Maya. Ujú, Y no es interés jurídico, Ajá. sigue siendo legítimo, pero más acotado. ujú. Esa es la discusión. Entonces, Placa lo dice Es que, desde su criterio justamente, sí, bien. claro. Dice, a ver, pero si ya habíamos ganado este derecho, es progresivo, ¿por qué me lo quitas ahora? Ah, Ujú. pues porque ahora Juan de Baja California, de La Paz, Baja California, paralizó un tramo del Tren Maya y no Ujú. tiene interés, Ujú. ¿no? O sea, eso es tanto la discusión. Bueno, porque claro que entonces sí genera ciertos temas, porque claro, o sea, no cualquiera puede sobre el tema de temas naturales, de temas de culturales, deportivos, no sé, si no es el afectado real, pero pues al final el tema de la naturaleza, el ambiente pues Que afecta a todo. yo también ¿no? entiendo que a lo Es un mejor patrimonio esto nacional. es para pues meter algo de control, ¿no? Porque, por ejemplo, en Es materia control, aduanera, claro. o sea, tuvimos la importación de vehículos con amparo. Entonces, esos que tramitaron el amparo, pues se llenaron de billete, Ahora, porque solamente a través del amparo podías importar los vehículos en ese momento. ahora, vamos a ver, ahorita lo acaba de sacar Sandra, ella dice, en materia aduanera, a ver, pero en estas materias que son internacionales, también tenemos tratados firmados. O sea, vamos a ver si esto no escala, porque aquí en México ya sabemos que no va a pasar, pero como en su momento lo hizo Jorge Castañeda cuando dijo, yo voy a ser Se fue a la candidato Corte independiente, Internacional, y claro, se sí, fue a la y a lo Corte mejor Internacional. en 3, 5 años Y terminó nos siendo vuelvan una a... reforma, claro. Ajá, pero ya lo políticamente se logró, ¿sí? Ujú. Sí, o sea, por eso no me gusta perder la perspectiva política, aunque sea muy negativo el concepto de política, pero eso es los porqués. O sea, Ujú. también tiene que ver los porqués. Acuérdense que estamos en un hilo, en una relación bilateral con Estados Unidos, y yo no creo que esto pase sin su consentimiento. También hay que pensarlo, ¿no?
que pensarlo. O sea, Sí. Yo creo. Pudiera haber sido una sugerencia. No lo sé. O sea, pero también, por ejemplo, y ese es un criterio que sí... O no sé qué tan juristas tenga Tamono Sheinbaum que se les haya ocurrido. Nosotros creo que yo- ya estamos en una mesa de lo De la conspiranoico. conspiración. Fíjate, pero Chuy me puso en la mesa, No, que es el... pero yo no sé. ahorita la voy a resolver. Lo que yo sí creo y lo sostengo, por ejemplo, es que es parte de una estrategia de García Harfuch, por ejemplo. O sea, una estrategia de seguridad nacional que implica un montón de elementos y se nota la mano. Esa es una perspectiva personal. Eso, Es digo, decir, ¿no lo ves así? es otras cosas de los que yo quiero ver. Yo no puedo hablar mal de mi próximo presidente. ¿Ya ves? Ay, híjole, Sabía que le iba a atinar, siempre, sabía sí. sabía Se que la le iba a pusiste atinar. para que la Sí, rematara. sí, por eso. No, ya sabías que... Una que le doliera y otra que le gustara. Sí. A ver, también es otra. En tema penal también creo que, no sé si tengan estadísticas, pero también no sé que había como mucho abuso, o no sé si llamarlo de esa manera, del uso del amparo para parar actos de autoridad, ¿no? Detenciones, etc. Que decían, oye, yo ya sé que soy culpable, yo ya sé que tengo este tema, pero... Y ya sé que vienen por mí y me pueden parar, hasta políticos, etc., por defraudaciones, N cantidad de cosas. A ver, acuérdate que eso se llamaban amparos buscapiés, Ujú. ¿sí? Para saber qué Es autoridad tradición, era tradición en México que no confías en la autoridad, Claro. y menos en la autoridad policial, ¿sí? Ujú. Entonces decías, ay, me fueron a buscar unos Una judiciales camioneta afuera. sin placas y le hablabas a tu abogado, vamos a presentar un amparo, ¿no? ¿Y por qué? Porque presentabas el amparo hacia todos los jueces que tenían, Ujú. y alguno tenía que Levantaba decir, la mano. acá está, El acá informe, está en el sí, informe la te decía. orden de aprehensión o de presentación o lo que fuera. Eso ya lo habían acotado en muchas cosas, y ahorita eso es lo que se quiere, seguir Cerrando. O sea, a ver, vamos siendo realistas. O sea, es un tema de que en México, a ver, ¿por qué cuando vas a Estados Unidos Se te ha esperas a abusado la del esquina amparo. O sea, a cruzar hasta que se ponga y aquí te cruzas a la mitad, si no das en la cebra? Claro. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, nos están metiendo en cintura a fuerza y no nos está gustando, ¿sí? Porque aquí... ¿Se ha abusado o no del amparo? Sí, O se ha sea, abusado. Se ha abusado. Pero ¿no? también, como decía Juan Pablo, Pero- o sea, lo de fondo no le entran, güey. Ya sé, o sea, Sí, por aquí lo supuesto. preocupante es que, digo, entiendo que por el abuso, pero que no caigamos en que porque hemos abusado, de repente... Es Eso que es lo que dice volvemos a lo Sandra. mismo se de la comentan generalidad. temas, O sea, se comentan por ejemplo, temas. en materia de aduanas Ellos lo- teníamos hace algunos años la opción, de acuerdo a las normas, de que tú presentabas una carta y decías, yo como importador no voy a comercializar esta mercancía, a lo mejor importé unas computadoras para mi oficina, entonces no voy a cumplir con la norma porque son para uso personal, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, pues empezó la gente a abusar de la carta y entonces metían cartas para todo. Entonces, ¿qué pasó? Pues se acabaron las cartas, ¿no? Y entonces Claro, ahora claro. es diferente el cumplimiento. Pero, ¿de qué forma la autoridad puede dejar el beneficio? Porque es lo que dices, vamos un pasito hacia adelante y luego tres hacia atrás en facilitación. Y este tema del amparo que me dices, por ejemplo, los agentes aduanales, ¿no? Es lo que te iba a decir, ¿se pueden Sí, amparar? sí, claro. Contra la ley Todavía hay de... amparo. No, pero por ejemplo, el agente aduanal, si yo traigo un embarque de mercancía y dentro de ese embarque hay mercancía prohibida, y hablo mercancía prohibida, pues yo creo Sí, que sí. está sobreentendido. Para que se haga bonito, fayuca. No, Me pues voy a ver deja bien tú, chavorruco, pero fayuca. deja tú la fayuca, o sea, hablamos de a lo mejor Sí, no, ya, importé ya, otro tipo de mercancía otras y cosas al final más. del día no era eso, era otra mercancía que, pues, obviamente, pues, puedo ir a la En vez de cárcel, ¿no? juguetes son armas. Dilo Sí, así, puede o sea. ser, o sea, o drogas. Entonces, Ujú. ¿qué hace la gente aduanal? O sea, ¿yo cómo sé que la caja traía un doble fondo y traía mercancía prohibida? Pues iba y se amparaba, porque si no iba a ir a dar a la cárcel. Entonces, ahorita, No, o sea, además del excluyente, pues ya O casi. sea, ellos no se o sea, podían amparar ante esa situación. Sí, Sí, antes te antes podías sí, amparar. claro. Todavía. Sí, Con ya- esta reforma. no. Dice Tlaca que no. Sí, claro que sí. ¿Hay o todas sea, las causales de sí. excluyente? No, de la ley de amparo, estamos Ah, hablando. en la ley de amparo sí. Sí, pero la ya ley en la aduanera no. ley aduanera no. Entonces dices, ojalá que todavía el amparo. Pero a ver, ¿quién va a resolverlo? ¿no? Ahí me ganaste. Espérame. Ahí lo que decía, a ver, sí, No, a ver. La discusión, con eso iba a seguir. La discusión política refiere a que ahora les dejas el criterio a los juzgadores, por lo menos para identificar estos elementos. Y entonces la oposición dice, ¿y cuáles juzgadores? Los que acabas de nombrar. Que no saben ni... Va a ver, no, no Que no. tienen podemos muchos decir que asesores. no saben, porque también hemos martirizado un montón a los nuevos juzgadores
Y honestamente conozco gente muy capaz que acaba Sí, de yo ser también. elegida, ¿no? O sea, son amigos en común algunos. Sí. Pero no porque O sean sea, nomás amigos. sus cuates son Pero los no que porque saben. sean no, amigos. no. Ya Ah, sabemos no, con que- quién tramitar el amparo. fíjate. No porque sean amigos, sino porque conocemos sus trayectorias. Ah, O sea, ok, a eso me ok. refiero. No, Ahora, hoy me traen. Y antes de, o sea, incluso, a ver, todos yo creo que podemos conocer gente que estuvo en el PRD en Ciudad de México, que eran Sí, pero de los 500 muy- que, por dónde decir, de 500 que entraron, conocemos ustedes a 10. 831 pero, acá, o sea, ¿no? yo te puedo decir, los conocen a 10. dentro del SAT, a ver, había gente de los que estaban en las administraciones de Ciudad de México, de Estado de México, todos ellos eran de ese grupito y eran muy valiosos. El problema es que ahorita lo político va sobre lo técnico jurídico. O sea, este artículo transitorio, como dice Chuy, lo dejaron pasar políticamente. Sí, tomó una decisión política. claro. Ajá. Yo te apuesto lo que quieras a que más de algún asesor de los que realmente tallaron el lápiz, les pidieron algo, lo entregaron, se hizo un relajo y ya después no lo arreglaron. O sea, simplemente, pues hay que se vaya como fuera. No, ya no le quisieron tocar, o sea, dijeron, a ver, ya, así estamos a gusto, los que vamos a votar estamos a gusto con esa redacción, así, dale. Por eso Y aunque dije, no se estemos tomó a gusto, una vamos a decisión votar. política. Se tomó una decisión política, al final de cuentas. Eso es lo Pero que yo sí quisiera irme por la parte que menciona Chuy, Igualada, De ¿no? que Sí, sus- por no, supuesto. no, no. ese- De que- no, de que de sus amigos tener, nos tramiten el amparo. no, de tener Yo no esa, dije eso, ¿eh? Yo de no dije tener eso. esa ilusión, podría decirse, de que estamos hablando de que es algo político y que las cosas van a ir cambiando y van a ir avanzando para que podamos seguir siendo competitivos. Ojalá, o sea, por supuesto que esa es la visión o la expectativa que tenemos, no justificando lo mal hecho o lo bien hecho, sino esperando que lo dije al principio, si esperamos a que las cosas sucedan, solas no van a suceder. Hay objetivos claros en estas reformas, así lo veo políticamente, y esperemos que en la operación técnica, como lo decía Tlaca, pues se ejecute de manera correcta o lo más correcto posible. Es decir, Estamos no a riesgo, podemos estamos a riesgo. garantizar. Pues sí, Pues, Sí, ¿cómo no pues estarlo, todos, no? o sea, estás en la incertidumbre total, ¿no? Pero de todas Y luego maneras, vamos a opiniones tan polarizadas. a ver, yo les que de repente dije, dices, bueno, pues a quién le creo, ¿no? Por Claro. eso, Pero es que La ahí es importancia donde, de donde lo que cabe tiene el día de hoy. el lugar a la ignorancia. Entonces, yo creo Sí. que si no conoces del tema, no puedes casarte con ninguna bandera. sí, Y entonces, Exacto. esa es labor de nosotros. Por ejemplo, nosotros como agentes anales, oye, ¿no sabes qué hace un agente anal? Déjame te explico qué hace un claro, agente claro, anal claro, para claro. que no me crucifiques. Entonces, obviamente va a haber gente que es más cerrada y diga, ay, qué bueno que les pusieron la reforma. Y, que... porque son bien transas. y hay gente que a lo mejor va a ser más empática. Y aparte tenemos este problema de que la gente no sabe distinguir entre un agente anal y un oficial de la aduana. O sea, a una persona que trabaja en la aduana. un Piensa que servidor es público. de No, la- y es no la veamos misma tan lejos, persona. porque entiendo que es un tema muy de un segmento y muy técnico y todo. Que a lo mejor no todo el mundo, o sea, todo el mundo convive con el tema de las importaciones, pero no saben cómo entró. Sí, hay etc. gente, o sea, por eso tenemos también No, el problema Pues, del oye, e-commerce, sabemos, ¿no? muy no técnico, sabemos qué hacen los o sea, legisladores. Sí. Exacto. No sabemos. Otro tema técnico. O sea, Los jueces. Los los jueces. diputados, No, sí. no, porque tú siempre cuando hay un tema de ley, ya van y con. O sea, conocemos al Ejecutivo y ya, o sea, además de que la gente no sabe lo demás que hacen. Y hemos tratado también aquí en estos espacios de tratar de decir, a ver, de escribir, esto es lo que hacen, cada quien lo que les toca. Porque justamente es eso, hay mucha desinformación, digo, la gente y menos ahorita, pues como que están. Pues No, estamos no, en construcción de no- politizarnos, Sí. esa es la realidad. Sí, No quiero vanagloriarme de algo que dije en esta mesa hace tiempo. A Pero yo ver. les dije, no vamos a conocer a Claudia Sheinbaum hasta que esté Claro. gobernando. ¿Y, cómo, Y qué yo les opinas? dije, a mí se me hace es una mujer dura, ¿sí? O sea, está metiendo orden en muchas cosas que no estábamos acostumbrados, ¿eh? O sea, claro, ¿qué es lo que los puntos en contra? Pues todos los que están alrededor, ¿no? O sea, no tanto de su equipo cercano, o sea, sino que otros actores de Los Morena, heredados, ¿no? Todos los Sí, heredados. pues, Ya sé de quién hablas, pero no voy a decir. Y yo creo que nos No, daríamos... comprométete, No, Jesús. hombre. Comprométete. No, Nadie no. lo ve este programa. hombre. Finalmente, antes de que termine, hay dos cosas positivas, además de lo que hemos planteado, pero además creo que es un buen foco. El amparo digital y 90 días para resolverlo. eso. Se propone un nuevo término Pero de ahí yo tengo resolución. un tema muy específico. A ver, antes decía, se lleva a cabo la audiencia constitucional y inmediatamente se pasa para que se salga. Y ahí dormía el limbo, ¿no? Estaba en el subjetivo, inmediatamente
Ya la Al cabo ya ahora suspendí. dice máximo 90 El días. plazo para dictar Sí. sentencia será de hasta 90 días. Hasta 90 días. Entonces, para ¿Y si está la capacidad No. estructurada para Oye, eso? sí, ¿cuánto tiempo tenía el gobierno de, o sea, Jalisco, para acabar con las juntas de conciliación? Porque los El Oye, transitorio. Ajá. todavía hoy Hoy. dicen que todavía les faltan unos 15, 20 años para acabar con el rezago de las juntas. En el tema acá, la pandemia, acuérdate que el Poder Judicial Federal en la pandemia Sí, claro, no, se saturó. traen más de 1 año y medio de Sí, retraso. es correcto. No, y luego con el nuevo, también la reforma del Poder Judicial, pues también se supone que tienen un periodo también mucho más corto y si no tendrán que... y ya me imagino que siempre todos van a ser, no tengo estructura y estoy Todos los que sobrepasado, aspiraron ¿no? a ese cargo sabían ese término antes. Sí, pero bueno, pues ya muchos renunciaron, güey, pues ya dicen, no, Iremos viendo cómo se desenvuelve Sí. todo, Ah, ¿no? hay un tema que sí, muy técnico, ¿no? Pero dices, uno de los motivos de la reforma que son positivos, el avanzar, más rapidez, lo tecnológico, que a mí yo estoy como viejito peleado con lo tecnológico, pero, y no me gusta, pero, Ya, pues, en por TikTok, ejemplo, ¿qué tal? todavía queda en la ley que dice, ya te vi, ya. todavía queda en la ley diciendo, a ver, tienes la opción Sí, tradicional sí, o electrónico, ¿no? sí, 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 Pero sí. luego dice en un La tradicional, si la tradicional duró un tienes, chingo. si tienes cuenta y firma electrónica, te vamos a notificar todo. Oye, pero pues yo nunca dije que quería, o sea, juicio digital, juicio electrónico. ¿Por qué me vas a notificar electrónicamente así? No, pues quiere que en caballo vaya Pues, a oye. leer Ay, sí, sí. No trabajo en una agencia aduanal que tiene 100 elementos. O sea, No, mi ya te despacho es un entiendo, despacho boutique, güey. No, o con sea, la reforma ya estamos corriendo. O, gente. o checo mi correo. O genero un cliente o hago el amparo, güey. ¿Qué A mí no me hago? lo traen en la casa, no lo voy a revisar. No, ¿sabes No, qué está pasa, como por de- ejemplo, en materia aduanera? Pues a veces muchos de los problemas que a veces tenían los canales era porque pues no te notificaban las actas. Sí. Entonces, ¿cómo te defiendes si ni siquiera te has recibido el acta? Sí, la verdad, el tema electrónico, digo, sí es creo que sí, tenemos que ir para allá desde la firma electrónica. Digo, ya también lo están implementando hasta para temas de contratos, etc. O sea, creo que es muy práctico y te da mucho más certeza que hasta la de a mano en ciertas cosas. Pero, pero bueno, pues es algo que tenemos que ir para allá. Tenemos que irnos acostumbrando y tenemos Sí, también que Pero ir sí y no, porque por ejemplo, con este tema de la ley aduanera, nosotros, por ejemplo, como agentes aduanales, todo es digital. Entonces, por la ventanilla única, si el importador a mí me manda un documento que lo firma de manera autógrafa, pero no me manda el original, entonces yo ahora voy a querer tener todo en original, Claro. porque si tengo un problema, aquí está la firma autógrafa claro. y no está pegada nada más Es lo que yo te del- decía. Yo lo que le vi del es que importador. o sea, yo no quiero ser el agente aduanal, güey, para tener esos archivos, o sea, con tanto papel, o sea, Que en teoría, bueno, no papel, sé, digital, ustedes, papel que es virtual, digital. digamos, pues, con tantos requisitos. por ustedes así como decirlo. expertos en derecho, por ejemplo, en este sentido, ¿no? De que está bien, es digitalizado, pero las firmas, sabemos, no sé si ustedes saben, en BUSEM, pues se firman con los sellos digitales del cliente, ¿no? Entonces, en este caso, quisiéramos pensar que es como si fuera autógrafo, porque ellos los están... Pues debería ser, firmando. porque, digo, para firmar con firma electrónica, Sí. pues tienes que hacer un procedimiento, no es como que Sí, nada está más. certificado, el certificado. blockchain, todo Pero ese también, rollo, o sea, también ese es el rollo, que a lo mejor muchos delegan la firma electrónica claro. y la trae el contador, el abogado, etc. Y también pueden La hacer el secretaria. mismo procedimiento la secretaria y firmar algo que realmente el titular no sabe que se firmó. Sí, claro. También eso es un tema, ¿no? Pero bueno, riesgo. perdón, güey, ya nos pasamos un buen. Ahora sí que es el programa más largo que hemos realizado y pues está muy padre. Por eso nos pusimos de traje. Se nos fue Chuy. muy rápido, qué bueno, ¿Ah? qué bueno. Ya hasta me sentí mal, dije, bueno, mames. Pero bueno, ya nos fuimos, ya nos pasamos. Una conclusión muy rápida que quieran hacer cada uno de ustedes para cerrar el programa y podemos despedir. Primero las damas. Pues yo no tengo más que agradecerte, Juan Pablo, por permitirme estar en este espacio, que la verdad es que estuvo bastante nutrido y muy Gracias. intenso. Y si me permites hacer un comercial, pues como les comentaba, nosotros somos una empresa que se encarga de hacer difusión de estos temas, ¿no? Y tenemos un podcast que se llama Aduanetas, que conduzco con mi compañero Vladimir Sí, Montoya. está muy padre también. Y ¿verdad? ahí tratamos temas de comercio exterior y logística de una manera suave para que el público en general entienda qué es lo que hacemos en este mundo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti. Gracias, muy padre la plática. Flaca. Pues agradecer al programa, En Perspectiva, a Juan Pablo, personalmente, amigo.
Mucho gusto, Sandra. Chuy, un placer siempre estar contigo. Igual. Pues yo una sugerencia, o sea, porque en este mundo del abogado fiscalista, muchos de mis amigos dicen, a partir de la ley de amparo, a partir de la reforma al código, a partir de la ley aduanera, ya se acabó lo fiscal. Hay que hacer una mesa con puro litigante fiscalista a ver si le vemos igual, ¿no? O sea, Yo creo que no, yo creo que al revés, ¿no? pues es que no sé, o sea, Bueno, habrá que ver, sí. Hay que ver las áreas de oportunidad y ver qué tanto pega en el... sí, o sea, a ver cómo... No, ni empieza que me voy a dedicar a otra cosa, pinche troca. Que el podcast todavía no deja, Pablo. Voy a regresar No al monetiza café. todavía. Voy a monetiza. regresar al café. Sí. Chuy, doctor. Finalmente, opiniones. agradecerte, Juan Pablo, a quienes me acompañaron, por supuesto, en esta mesa. Y como mensaje final, yo quisiera que encendiéramos la atención de lo que está sucediendo. Todavía falta mucho en materia política, todavía vienen reformas importantes. Algunas van a ir entrelazadas, algunas más independientes, pero hay mucho por discutir en este país. Yo insisto en la parte positiva de tratar de modificar condiciones que aminoren problemas ya identificados. Entonces, en ese sentido, creo que el país lo necesita y hay que esperar lo que vaya surgiendo y estar atentos y seguir discutiendo cada uno de estos temas. Muchas gracias a los tres. Esperamos que les haya servido la plática de hoy, que hayan ampliado su perspectiva en temas de agencias aduanales y las reformas que hubo en la ley aduanera, que todavía existe el amparo, y los criterios para poder acceder a ellos. Y bueno, nomás quiero acentuar que aquí se generó en la mesa un posicionamiento ya político, luego lo retomaremos, pero bueno, ya quedó grabado. ¿Vale? Gracias, que estén muy bien.